Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Lamentablemente la semana pasada rompimos la racha de la nueva información de novedades que llegarán próximamente al mundo de Ark. La única información que tuvimos lo tenéis ahora mismo en pantalla, y es que enseñaron pues el render in-game del Barroback. Yo lastimosamente pues no lo subí, lo subí a la pestaña de la comunidad porque no voy a dedicar 800 vídeos a la misma criatura. Lo que pudimos ver en esa foto que tenéis ahora mismo en pantalla, pudimos ver el dimorfismo que tendrá el Barroback hembra y el Barroback macho, esas astas de ciervo que le salen, que la verdad pintan muy pero que muy chulas. También pululando pudimos ver a las crías que puede tener el Barroback, porque sí, para el que no lo sepa, el Barroback se puede montar. Y también añadiendo para toda la gente que utilice Internet Explorer, que sepáis que la semana que viene, el día 19, llegará tanto el TLC del Araneo, el tan esperado TLC del Araneo, y también este Barroback a través del Season 1 de Fantastic Tames, que obviamente hay que pasar por caja, y este pack te incluye 3 nuevas criaturas. Una sería el Barroback y las 2 criaturas restantes os las vengo a mostrar y a hablar en el día de hoy, porque creedme que las otras 2 no tienen ningún tipo de sentido y farmean aura allá por donde van. Y es que esta semanita nos han mostrado las otras 2 criaturas que faltaban de ese pack de 3 que también acompañarán al Barroback durante todo este año. No, estas 2 nuevas criaturas no van a salir este martes, ¿vale? Saldrán a lo largo del año porque hay más o menos fecha confirmada de cuándo van a llegar, y si no está confirmada os la confirmo yo, porque básicamente los cálculos salen totalmente con sentido. Ahora entenderéis el porqué. Y es que, como os he dicho, o sea, farmean aura por los 4 costados, porque no me esperaba esto, no me esperaba estas criaturas, pero la verdad que son increíbles, así que quedaos hasta el final del vídeo porque la verdad lo agradeceréis. Antes de pasar con toda la información, deciros que Nitrado es sponsor del canal. Si queréis alquilar vuestro servidor tanto de Ark como de Minecraft como de cualquier otro juego, lo podéis hacer mediante el link que tenéis abajo en la descripción, y así apoyaréis mucho al canal. Dicho esto, vais a flipar con las criaturas, no tienen ningún tipo de sentido lo bonitas que son. Hoy vengo a daros toda la información. Deciros que obviamente ese pack cuesta $9,99, es un único pago. Tú cuando pagas este dinero ya tienes acceso a las 3 criaturas. Obviamente tendrás acceso este martes al Barroback y a lo largo del año pues saldrán las otras 2 nuevas criaturas. Así que dicho esto, haciendo una breve introducción, vamos al lío. El próximo martes amplía tu colección de criaturas exóticas con el lanzamiento de la temporada 1 de Fantastic Tames. Si hay temporada 1, eso quiere decir que habrá temporada 2, temporada 3 y demás. Seguramente el año que viene tengamos este Season 2, ¿no? Esta temporada 2, y seguramente tenga pues un plantel de criaturas igual o más extenso que este año, ¿vale? Que yo creo, según los indicios que dijeron que iban a sacar como 3 criaturas de estas al año, pues seguramente el Season 2 será prácticamente lo mismo. También deciros, o sea, ya sabiendo cómo es el Barroback, las otras 2 criaturas es que no tiene ningún tipo de sentido este pack. Os lo digo totalmente en serio, no tiene ningún tipo de sentido. Vais a flipar con las criaturas, de verdad. Yo creo que aquí no hay ninguna queja, pero sí podemos tener como algo de preocupación. Ahora entenderéis el porqué, porque hablaremos un poquito de cada criatura, lo que puede llegar a tener o no puede llegar a tener, aunque ahondaremos también su información en sus próximos dossiers. Estas extraordinarias rarezas se forjan a partir de las anomalías más místicas de Ark, aportando un nuevo y maravilloso abanico de habilidades tácticas a tu tribu. El primero en irrumpir en escena es el Barroback, una adorable, inteligente y asustadiza criatura esponjosa que se convierte en un maestro de la guerra de guerrillas. Los supervivientes más astutos pueden usar al Barroback para excavar guaridas subterráneas ocultas, abrir túneles temporales para viajar rápidamente a larga distancia y levantar nubes de polvo cegadoras para dejar a los enemigos que los persiguen tirados en el suelo. Si queréis ahondar un poquito más acerca de todo lo que hace esta majestuosa criatura, os dejo arriba a la derecha su dossier. Que por cierto,
poco se habla, los niños y niñas vuelven a sonreír. El martes / miércoles vuelven los como tamear. Con el lanzamiento oficial del paquete la próxima semana, no han dicho martes, ojito, cuidado, aquí bueno, se ha dicho al principio, pero aquí no descartan que haya un posible retraso. No, ojalá que no. Ojalá que no. También nos complace ofrecerles un primer vistazo a las 2 próximas anomalías míticas que se unirán a la colección a finales de este año. Y es que ahora mismo tenéis en pantalla al nuevo Cerberax, que es ese cerbero que tiene una pinta espectacular, tiene un aura, desborda un aura que es que no tiene sentido. Y también aquí abajo a nuestra izquierda tenemos el Enigmasaur, un camaleón en forma bípeda. Ahora entendréis el por qué, que mucha gente dice, no, es que esta criatura se está transformando, no es bípeda, tal, no sé qué. Aquí tenemos al Enigmasaurus que, como veis, se puede transformar en otras criaturas, porque como veis está en transición de un estego, con lo cual cuidado con estas criaturas porque llegan a reinar Ark. Y es que como veis a la derecha tenemos al Barrupak, la criatura que tendremos el martes, y es que la siguiente que llegará será el Cerberax, ese cerbero, que es que, lo siento mucho, pero es el único que farmea aura aquí de esta foto. Todos son bonitos, pero el aura farming que lleva el cerbero es que no tiene ningún tipo de sentido. Y luego tenemos el Enigmasaur, que será la tercera y última criatura de este Season 1 de Fantastic Games. Deciros y repito, este pack cuesta $9,99. O sea, tú estás pagando 2 y te llevas 3. ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! Oiga señora, ¡qué ofertón! Yo la verdad es que con todo el aura farming que tienen en esta foto es que sin dudarlo, yo lo pillaba, de verdad os lo digo, yo lo pillaba. Vamos a hablar un poquito del Cerberax, ¿no? De este cerbero de 3 cabezas que la verdad, o sea, pinta increíble, ¿no? Según dicen aquí en el foro, Cerberax disponible en el tercer trimestre de 2026. Un monstruoso terror de primera línea con 3 cabezas, cada una de las cuales desata su propio tipo de carnicería. A priori, tú a primera vista te puede tener como una similitud, ¿no?, con la Hidra, ¿no? Si es cierto que la Hidra como cosa tameable dentro del juego no la tenemos si no es por mod, pero como podéis ver pues tiene los 3 elementos, ¿no? Tiene el fuego, tiene el rayo y tiene el veneno. También encima de cada cabeza pues hay un superviviente, ¿no? Como podéis apreciar. ¿Esto quiere decir que lo mismo puede llevar 3 supervivientes encima? No lo creo, lo dudo muchísimo, pero ¿y si sí? Y sí, tengo algo de miedo de que esta criatura se convierta en lo que es una Hidra 2.0. O sea, me explico. Que tenga utilidad obviamente en cuanto a los elementos, pero que ya no tenga nada más de utilidad aparte de eso, como lo que es la Hidra, ¿no? Esperemos que no, esperemos que Studio Wildcard pues haga algo más acorde a lo que sería un cerbero, ¿no? Una criatura potente, una criatura que seguramente la gente pues ya esté diciendo, no, es que esto es pay to win, es que no sé qué, es que no sé cuál. A ver, cuesta $10, estás pagando por 2 criaturas y te llevas 3. Yo creo que aquí queja creo que no hay ninguna, o no debería de haber ninguna. Pero ya sabéis cómo es la comunidad de Ark, ¿no? Todo lo que sale que cuesta algo, pues obviamente la gente quiere todas las cosas gratis. ¿Y qué queréis que os diga, chicos? La vida no es gratis. ¿Qué queréis que os diga? O sea, para todas aquellas personas que vais a decir, no, es que esto no lo vale. Bueno, o sea, el aura farming que me llevan las 3 criaturas no tiene ningún tipo de sentido, también te digo. También estamos pasando por alto una cosa, y es que ahora pagamos los $10 y ya cuando salgan todas las criaturas pues ya las tendremos, no tenemos que pagar nada más. Si tienes el dinero, bien, que no tienes el dinero, pues ahorra, crack, y ya estaría. Cuando salgan todas pues ya las tendrás. Pero básicamente eso, mi miedo, mi terror es que el cerbero se convierta en una Hidra 2.0, que a priori tiene toda la pinta de que puede serlo, ¿no? Porque, a ver, la Hidra tiene muchas cabezas, tiene mucha más, digamos, muchos más alientos, pero el cerbero tiene tanto el fuego como la electricidad, como el veneno, como lo tienen los 3 wyverns principales. Referente a qué utilidades puede tener el cerbero, pues lastimosamente no sé deciros ahora mismo. O sea, sería potencia bruta para poder aplacar a todo lo habido y por haber de todas las arcas. Lo que no se sabe es dónde van a spawnar estas bestias, porque lo que estamos viendo a priori es que eso es de Island, parece, ¿no? Pues parece de Island, por el volcán,
bueno, por el tema del volcán y el obelisco verde, no tiene mucha pinta de que sea de Island, ¿no? No tiene mucha pinta. Lo mismo nos están haciendo ver aquí con esta foto, que a lo mejor llega un mapa también este mismo año. Lo mismo es un render sin más y ya está. Pero poco se habla del posicionamiento del obelisco verde ahí. Ojito, cuidado con eso. Ahora que lo pienso, ¿no os da vibes el fondo de los Thailand? Porque a mí sí. A mí sí. A mí sí, la verdad, me da un poquito de vibes, ¿no? Con todo este paso rocoso en la que están estas criaturas. Igual es el render sin más y ya está, ¿eh? Pero... no sé, me da vibes. Y vamos ahora con la tercera y última criatura. Tendríamos el Barrupak este martes, el Cerberax, que no he dicho nada, voy a decirlo ahora, antes de pasar con el Enigmasaurus. Dicen aquí en el tercer trimestre, recordad que a finales del tercer trimestre, digamos que a finales de septiembre, saldrá el update del motor del 5.7, así como también el World Creator. No es descabellado pensar que junto al update del motor y junto al World Creator llegue también el Cerberax, así como también el Boaratos con ese update final de Astreos, con lo cual septiembre yo creo que va a ser un mes de mucho contenido en el mundo de Ark. Y es que, ¿qué queréis que os diga? Si el mes que viene sale Genesis 1, en julio sale el SOT, en agosto no creo que salga nada, porque en sí en el mundo del gaming agosto es un mes de transición, septiembre es la fecha en la que 100% o me juego el huevo derecho a que el Cerberax va a llegar en septiembre. Y el Enigmasaur aquí pone que estará disponible en el cuarto trimestre de 2026. Aquí podemos ver una cosa. Octubre no hay nada confirmado. En noviembre tampoco. En noviembre puede salir algún TLC más y puede llegar también el Enigmasaur. O también tiene sentido que el Enigmasaur salga junto a Dragontopia en diciembre, que también tiene sentido, ¿no? Pero también os digo una cosa, estamos en mayo y va a llegar el primer TLC. Yo creo que no van a llegar todos los TLC a tiempo ni de coña. Pero bueno, ojalá me cañes la boca y que lleguen todos, pero viendo el transcurso de todo y todas las criaturas que faltan por salir, o sea, yo dudo mucho que vayan a salir todas este año, ¿eh? Según dicen en el foro, el Enigmasaur es un maestro del disfraz envuelto en sombras, que rara vez se ve dos veces con la misma forma. Como podemos apreciar en la imagen, está transicionando, está transformándose en un estego, como podéis ver ahí con las placas, la cola, las patas y demás. Ayer estuvimos discutiendo en el Discord, que si todavía no formas parte del Discord no sé a qué estar esperando, porque por ahí hablo mucho e interactúo mucho con la comunidad. Como podemos ver, la criatura es bípeda, va en forma chepuda, porque obviamente se está transformando, pero como podéis ver, la garra izquierda, que sería como la mano, como veis el holograma, que es su forma original, pues también está en la misma posición, con lo cual es su pata, ¿vale? No es otra pata de otra criatura, porque la gente me está diciendo, no, es que aparece como que son tres criaturas en la imagen. Es básicamente el Enigmasaur, que está transformándose en un estego o destransformándose. Vale, está volviendo a su pose original. Como veis, en pose te puede parecer mucho a lo que sería el Velonasaur, pero que está muy enchepado. No quiere decir que esta criatura no pueda alternar entre forma bípeda y forma cuadrúpeda. Pero aquí en esta estancia, en esta imagen, en este render, vemos que está en forma bípeda. Con lo cual, esta criatura se me ocurren varias habilidades talentosas que puede tener. Es un camaleón, es súper bonito, una criatura camaleónica, ¿no? Y es que como ya bien vimos las decoy que salieron en Lost Colony, si mal no recuerdo, ¿vale? ¿Quién no te dice que esta criatura puede dejar un holograma de una criatura en la que esté transformada para alterar un poco a los supervivientes enemigos y que vayan a por esa criatura y él es escurridizo y huya? Porque puede pasar. Imagínate por un momento que tú estás dentro de un bosque, ¿vale? Llega esta criatura y te tira un decoy, te tira un holograma suyo que no es él, el original, y tú vas a por esa criatura y él está huyendo. ¿Cómo te quedas eso con el PvP? Imagínate eso en PvP, lo que puede ser, ¿eh? Diréis, estaría muy roto, Play. Podría estar muy roto el tema de dejar una decoy de una criatura que no eres tú y que vayan a por esa criatura a atacarla. No, pero ya que tenemos el holograma en Lost Colony, ¿por qué no tener un holograma de criaturas aquí con estos Fantastic Tames, no?
puede ser. Aparte de que te puedes transformar en otra criatura teniendo todo el camuflaje y demás, yo creo que esta criatura va a ser bastante escurridiza y va a ser un game changer dentro del mundo de Ark. No sé qué pensáis vosotros de qué habilidades puede tener tanto el Cerberax como este Enigmasaur. Dejádmelo todo por los comentarios de lo que pensáis acerca de posibles habilidades, de qué os parecen las criaturas, si os gustan, no os gustan, dejádmelo todo abajo en los comentarios. Y según dicen por aquí, como novedad adicional que llegará junto con el Barruback en la actualización del próximo martes, un residente clásico y espeluznante también recibirá una mejora, el Araneo TLC, elegido por votación de la comunidad. Llega oficialmente a la escena con una renovación completamente aterradora. Esperemos que este martes pues salga tanto el Barruback como el Araneo y que no se retrase, esperemos, toco madera. ¿Y qué me decís de las dos criaturas? ¿Os han gustado? ¿No os han gustado? Todo este Season 1 de Fantastic Games, a mí la verdad que aura farming todas las criaturas, o sea, me parecen criaturazas, o sea, pasamos de tener un Pyromane, que era un refrito, a tener estas majestuosas criaturas que es que se te van la olla con visualmente lo bonitas que son. O sea, el Barruback es innegable que es precioso, el Cerbero maxeando aura, y por último el Enigmasaur, que como dice la palabra es un enigma muy pero que muy chulo, muy pero que muy bonito y muy intrigante, ¿no? Muy intrigante. Veremos a ver lo que hace tanto el Cerberax como el Enigmasaur a través de sus dossiers próximamente, que saldrán a lo largo del año seguramente. Ya os digo, yo creo que para septiembre debería salir el Cerberax más o menos, y para noviembre, diciembre salir este Enigmasaur. En agosto podría llegar al Cerberax, pero es que no lo veo saliendo en agosto. Básicamente, un mes en el cual no hay nada en el mundo del gaming, no creo que te saquen ninguna actu tocha de contenido en Ark ni de broma. Y encima recientemente haber salido Genesis 1, el SOT, que hay contenido para rato. Así que lo dicho, ponedme nota del 1 al 10 tanto del Barruback como del Cerberax como de este Enigmasaur abajo en los comentarios, cuál de todas las criaturas es tu favorita, cuál te ha gustado más, también déjamelo por ahí abajo. Así que nada gente, no tengo nada más que comentar, espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre. Si te ha gustado, revienta el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Si me ves desde el móvil, dale a hypear, que no cuesta nada, crack. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.